En este nuevo video vamos a mirar entonces el concepto de variable y cuáles son los tipos de variables que se pueden trabajar en C++. Bien, un concepto pues inicial de lo que es pues una variable. Bueno, una variable en un lenguaje de programación es una porción de la memoria RAM del sistema que posee un identificador o un nombre y en el cual dentro de esa porción de memoria entonces se puede almacenar un dato, ya bien sea un valor numérico, una letra, una cadena de caracteres o un apuntador o una referencia hacia otra porción de la memoria. De cierto modo, el concepto de variable en programación es algo muy similar a lo que se utiliza pues en matemáticas, donde generalmente entonces se usan las letras X, Y, Z o A, B, C para representar valores que son reemplazados en funciones o en ecuaciones. Entonces, por eso se le llama variable, porque puede ser una cosa que puede estar variando. Dentro de la memoria del computador podemos estar variando el valor que se está almacenando. Bien, ¿qué tipo de variables entonces tenemos en C++? Bueno, dentro de las más comunes son estas. Tenemos entre las variables de tipo char, la descripción, bueno, que se almacena dentro de ellas un carácter, un solo carácter, y tiene pues como característica básica es que su valor se encierra entre comillas simples o también llamados pues apóstrofos. El tamaño, un byte, y bueno, en este caso entonces me dice que son valores desde -128 hasta 127. Yo les acabo de decir que son caracteres. Sí, lo que pasa es que los caracteres pues internamente se reemplazan como números. Ahora vamos a mirar entonces un ejemplo acerca de ello. Tener las variables de tipo chor, int, que son pues enteras pequeñas o enteros cortos, que tienen pues un rango muy pero muy pequeño. Tenemos las variables de tipo entero, ya son un poquitico más grandes en cuanto a su rango de valores, como lo vemos aquí pues en el ejemplo. Los long, que son pues enteros más grandes, son los valores enteros más grandes que tiene pues en este caso C++, que ya pues su valor es un poquitico más grande también. Las variables booleanas, estos son los tipos de variables más pequeños que tiene cualquier lenguaje de programación, solamente ocupan un bit en memoria. En este caso entonces sería la palabra true o false, que son valores pues lógicos. Tenemos dentro de los valores de tipo numérico, tenemos las flotantes y las dobles, y aquí pues es un valor con punto decimal, donde ya pues se puede almacenar tanto valores enteros como valores de tipo pues real. Y los long doble pues que son los valores pues más grandes que tiene pues en este caso C++, aunque aquí nos están pensando pues que tiene básicamente pues como el mismo rango. Bien, existe otro tipo de dato que en términos simples puede considerarse pues una variable, aunque realmente no es una variable, sino que es un objeto de la clase string. Ya estamos hablando pues de algún concepto importante de la programación orientada a objetos, que es lo que se aplica pues en C++. Entonces aquí en C++ existe una clase especial que es la clase string. Y si quisiéramos almacenar valores como el nombre de alguien o la dirección o el correo electrónico, entonces ahí tendremos que hacerlo dentro de una variable o dentro de un objeto de la clase string. Bueno, ya lo vamos a mirar pues más adelante. ¿Cuál es la declaración? ¿Cómo se declara entonces una variable en C++? Bueno, la sintaxis es la siguiente. Primero que todo hacemos alusión al tipo de datos, los acabamos de ver. Int, long, float, char, string, por ejemplo. Después va el nombre de la variable o el identificador de esa variable. En esta parte aquí debemos de hacer entonces una pausa y entonces saber que para dar el nombre a una variable debemos de cumplir con ciertas reglas muy básicas. Primera, debe comenzar con una letra, ya bien sea o mayúscula o en minúscula, pero siempre el nombre de una variable siempre comienza con una letra. No quiere decir que no se puedan utilizar dígitos, sí se pueden utilizar, pero después de que el primer carácter de ese identificador sea una letra. Segunda regla básica, no debe contener espacios en blanco. Tercera, evitar el uso de caracteres especiales como la ñ, la arroba, el símbolo de el numeral, un guión y cualquier otro tipo pues carácter especial.
El único válido pues que se puede decir y que se puede utilizar es el guión bajo. Por ejemplo, vamos a utilizar este identificador de variable, nota-1. Es perfectamente válido. Como les decía anteriormente, se pueden utilizar dígitos como identificadores de variables, pero siempre se inicia con una letra. Por ejemplo, nota 2. Quinto, se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Ojo con esto, no es realmente una regla pues para nombrar una variable, pero sí es de tener cuidado porque al inicio pues cuando estamos comenzando a programar y a conocer un nuevo lenguaje, tendemos entonces a cometer el error de que declaramos una variable de una manera y a la hora de llamarlo lo hacemos con el mismo nombre pero utilizando mayúsculas. Y entonces en este caso para el compilador pues eso sería un error porque el compilador hace diferencia, hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, por ejemplo, el identificador o el nombre de la variable nota es diferente a nota con la N en mayúscula. Bien, algunos ejemplos de declaración de variables en C++. Las vamos a hacer también entonces acá en el CodeBlocks. Pero por ejemplo en este caso aquí, bueno, tenemos dentro de las variables de tipo entero. Bueno, tenemos por ejemplo almacenar la edad de alguien. Cantidad, pues es la cantidad de personas, la cantidad de artículos que se están llevando en una compra, por ejemplo. Tenemos por ejemplo aquí una variable llamada suma-1 y suma-2. Aquí estamos haciendo entonces alusión, por ejemplo, a lo que les mencionaba por acá, que a la hora entonces de declarar una variable, también se puede hacer entonces una asignación inicial. Esta parte de aquí no es obligación, pero sí es una buena práctica de programación, por eso no la mencioné ahora, pero en los ejemplos pues sí vamos a utilizar bastante esta parte de aquí. Entonces cuando yo declaro una variable, puedo darle un valor inicial, utilizando entonces aquí el operador de asignación. Ojo con esta parte de aquí, porque pues sí tiende a confundirse con el operador de igualdad en matemáticas. El operador de igualdad en un lenguaje de programación se hace con un doble igual. Más adelante lo vamos a ver. Y entonces a saber que si yo quiero que una variable ya tenga un valor inicial, entonces utilizo el operador de asignación y le asigno pues el valor que se le quiera dar. Por ejemplo, en este caso aquí, dejaré entonces la variable suma-1 y le asigné ya de entrada pues un valor 0. ¿Qué pasa entonces con estas dos variables de acá? ¿Qué valores van a tener por defecto? Van a tener también por defecto 0. Por eso les digo entonces que en este caso la parte de la asignación inicial pues es algo pues opcional, pero es una buena práctica de programación. En este caso entonces, por ejemplo, tengo una variable código y le quiero asignar ya de entrada 150, lo puedo hacer de esta manera. O la variable negativo, obviamente dentro de un entero pues también caben los negativos. Entonces, por ejemplo, aquí si quiero almacenar un valor negativo, entonces le diría, bueno, quiero almacenar el menos 78. Si yo necesito declarar varias variables, valga la redundancia, y que sean del mismo tipo, como en este caso, pues aquí edad, cantidad, suma 1 y suma 2, yo lo puedo hacer dentro de una sola línea. Simplemente lo que voy a hacer es separar cada variable con una coma. Ya bien sea que le quiera un valor inicial o no. Por ejemplo, en este caso aquí, edad no tiene valor inicial, pero suma sí. Entonces simplemente lo puedo hacer y voy separando con una coma. Dentro de las variables de tipo entero, entonces tenemos la long, como lo vimos en el cuadro anterior, ya son valores pues más grandes, pero siguen siendo pues con valores enteros solamente. Dentro de ya los valores con punto decimal, entonces tenemos los flotantes y tenemos los dobles. En este caso pues a la hora de asignarle un valor inicial a una variable de tipo flotante, entonces utilizamos el punto para separar la parte entera de la parte decimal. Por ejemplo, en este caso aquí tengo la variable notadef y le estoy asignando 4.8. O tengo la variable a y le estoy asignando menos 1.58. O la variable a pero en mayúscula. Entonces mire que en este caso para el compilador esta variable y esta otra variable acá son diferentes. Son dos porciones de memoria diferentes. ¿Ok? Algo que también entonces es importante tenerlo claro, es una buena práctica de programación, es que por ejemplo a la hora de declarar una variable, a la hora de darle el identificador a la variable, pues si les coloquemos nombres que sean representativos.
como lo estamos haciendo hasta el momento. ¿Qué pasa con esta variable a o esta variable a mayúscula? Pues que si bien es cierto aquí no tenemos errores de sintaxis, el compilador lo va a entender y está bien escrito, pero pues no es aconsejable utilizar esas abreviaturas así tan pequeñas porque tendemos a confundirnos después. Ya bien sea que alguien más necesite leer nuestro código fuente o que nosotros mismos. Puede ser que nosotros estemos trabajando en un programa, lo dejemos quieto 2, 3 días y lo retomemos nuevamente. Vamos a ver una variable llamada a y no vamos a entender o no vamos a acordar qué es lo que está almacenándose ahí. Entonces, por eso es recomendable utilizar pues nombres representativos. Bueno, como les digo, eso es una buena práctica de programación. Tenemos, por ejemplo, dentro de las variables de tipo con punto decimal tenemos las dobles. También entonces se almacena punto decimal. Por ejemplo, en este caso aquí pues ya son las variables más grandes que tenemos. Es decir, que pueden almacenar un rango mucho más grande. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de pi. Entonces queremos almacenar pues un valor bastante exacto. Entonces lo podemos hacer dentro de una variable de tipo doble. Tenemos las variables booleanas o bool, que son entonces variables que llamamos que son de dos estados, o verdadero o falso, o 1 o 0. En este caso, por ejemplo, quiero almacenar o representar el estado de una persona o el estado de un artículo en un inventario. Por ejemplo, en este caso, pues, de un estudiante dentro de la base de datos de la universidad. Ah, ¿está activo? Ah, pues que sí, está matriculado actualmente. Por ejemplo, un artículo existe en el inventario, ¿no? Ya no existe, ya no lo vendemos, listo. Entonces lo podemos simbolizar como la palabra falso. También tenemos entonces las char, que son entonces variables que pueden almacenar letras, caracteres especiales o un dígito, pero siempre son longitud 1 y su valor va encerrado entre comillas simples o también llamados apóstrofos. Entonces, por ejemplo, en este caso, la letra, quiero almacenar la A, que lo haría de esta manera. Un espacio, aquí hay un espaciecito, lo que pasa es que pues, no se alcanza a ver bien, pero ahí está el carácter del espacio en blanco. Por ejemplo, un carácter especial como el arroba, o quiero almacenar un dígito, pero mire que en este caso entonces siempre es longitud 1, no puedo almacenar más de dos cosas ahí, me saldría un error. Y finalmente entonces, como les decía, pues tenemos los string, que no son propiamente pues los tipos de variables que tiene ya C++. A esos que tenemos aquí, enteros, long, float, los que hemos visto, los que están aquí con azul, le llamaríamos que son variables de tipo primitivo, es decir, ya vienen con el lenguaje, ya vienen ahí. Pero en este caso entonces el string ya es un objeto de una clase, entonces es diferente aquí, pero bueno, finalmente nos sirve también para almacenar entonces valores. Por ejemplo, en este caso aquí, string, quiero almacenar el nombre de alguien, entonces su valor ya va encerrado entre comillas dobles. Quiero almacenar el apellido, lo mismo, entonces valor entre comillas dobles. Quiero guardar la dirección de alguien. Lo puedo hacer dentro de una variable, por decirlo así, pues un objeto de la clase string. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí ya, eso ya es un conjunto de caracteres, es decir, puedo meter yo ahí letras, números, caracteres especiales, el espacio en blanco. Bien. Si quisiera también almacenar, por ejemplo, el correo electrónico de alguien, entonces también lo podría hacer dentro de una variable de tipo string. Bien, esos son los tipos de variables que mayormente vamos a utilizar pues dentro de el curso. Vamos a hacer entonces un ejemplo rápido, sencillo, en donde declaremos estas variables y las imprimamos por pantalla. Entonces vamos aquí a nuestro editor, creemos un nuevo documento, guardémoslo de una vez. Voy a guardarlo aquí en el escritorio. Coloquémoslo entonces en este caso aquí, tipos variables. .cpp. No se les olvide la extensión. Guardar. Bien. Primero que todo, entonces necesitamos el archivo de cabecera, el iostream, para hacer pues las operaciones de salida en este caso, que solamente vamos a utilizar por el momento pues el cout para imprimir por pantalla. Using namespace std. Bien. Y vamos a nuestro método principal, el main, y declaramos entonces esas mismas variables. Por ejemplo, entonces tenemos aquí la variable de tipo entero, va a tener una variable de tipo entero edad. ¿Qué otra teníamos?
Tenemos entonces, por ejemplo, cantidad. Bueno, realmente yo podría copiar y pegar esta parte de aquí y lo pegamos aquí directamente sin ningún problema. Por ejemplo, aquí cantidad, suma 1, suma 2. Los espacios que aparecen aquí entre la asignación, entre el nombre, la variable y la asignación, pues algo opcional también. Me gusta hacerlo pues para que quede pues más con mayor claridad, pero no es necesario. También lo puedo hacer de esta manera. Bien. Tenemos otros tipos de variables aquí enteras, por ejemplo aquí el código y una variable negativo. Por ejemplo aquí código igual a 150 y la variable negativo, que creo que la hemos dado menos 78 si mal no estoy, bueno, cualquier valor. Tenemos las variables de tipo long, un ID, ¿bien? Un valor bastante grande. Tenemos las variables de tipo float, bien. Tenemos entonces por aquí, mal no estoy, entonces tenemos nota definitiva y las variables a, ok. Entonces por ejemplo aquí nota definitiva que vale 4.8. Por ejemplo, mire, si yo le coloco aquí una coma, va a aparecer de color rojo. Esto ya es un error. Entonces tengo que hacer con el punto. La variable a que valía menos 1.58 y la variable a en mayúscula que la hemos puesto como positiva. Por ejemplo, una variable de tipo doble donde vamos a almacenar pues el valor de pi, una aproximación al valor de pi. Voy a copiarlo de acá porque ese sí es bastante grande. Control C y venimos acá. Bien. Tenemos las variables entonces de tipo booleano que tenemos entonces aquí activo. Digamos entonces que activo vale true si está activo, por ejemplo, y que si existe, que digámosle que no, ese artículo, esa persona pues no existe dentro de la base de datos, por ejemplo, dentro del archivo de texto, en la información. Y finalmente entonces tenemos las variables de tipo string. Tenemos entonces el nombre. No es necesario colocar específicamente pues todo el nombre identificado, no, se pueden utilizar abreviaturas también, como por ejemplo en este caso nom. Le decimos aquí Ana y AP Roa, por ejemplo. Obviamente pues todo eso también se puede leer, también le podemos decir al usuario que lo ingrese, pero bueno, más adelante vamos a estar viendo las operaciones de entrada y salida. Y tenemos entonces otro aquí, pues que era la dirección. Voy a copiar esa misma dirección de acá. Entonces es bastante larguita aquí. Entonces mire que en este caso pues traté de que en la diapositiva pues quedaran como los mismos colorcitos con los que se va pintando aquí la sintaxis en el code block. Pero bueno, eso simplemente es para darnos pues como mayor claridad. Ok, digamos entonces que queremos imprimir cada una de esas variables, entonces utilizamos aquí el cout. Voy a imprimir entonces en este caso aquí la variable edad. Puedo imprimirlas de a una en una, por ejemplo aquí un salto de línea, o puedo imprimir varias variables en una sola línea. Por ejemplo en este caso aquí cout, y voy a decirle listo, vamos a imprimir aquí la variable cantidad, un espaciocito en blanco aquí para que no me queden pegados los datos. ¿Okay? Voy a imprimir entonces la variable suma 1, otro espaciocito en blanco aquí, puede ser uno o dos espacios, como quieran, colocarle dos espacios aquí, y la variable suma 2. Y aquí sí entonces terminemos con un salto de línea. Voy a imprimir en este caso entonces también el valor de la variable id, otro salto de línea por acá, otro cout, y quiero imprimir entonces en este caso aquí la variable nota definitiva, nota def, también voy a hacer aquí en un solo renglón. Voy a imprimir aquí la variable a, otros dos espacios, y voy a imprimir la variable a y salto de línea. En este caso aquí vamos a notar algo, sobre todo con la parte de valores tan grandes como esto aquí, de pronto nos lo va a mostrar como una notación científica, es decir, no lo va a mostrar toda esta cantidad de decimales, sino que va a mostrar pues cierta parte, pero podemos obligarla a que nos muestre todo eso. Más adelante lo vamos a ir viendo cuando utilicemos la parte pues del formateo de los valores que se muestran en pantalla. Por ejemplo, en este caso entonces aquí pi.
Este también es otro, es especial. Por ejemplo, en este caso aquí, los valores de tipo booleano no se van a imprimir por pantalla como palabra true o palabra falso, ¿no? Se van a mostrar como unos y ceros. Por ejemplo, en este caso aquí, la variable activo, que la almacenamos o la asignamos como verdadera, por pantalla se va a mostrar como un 1 y existe se va a mostrar como un 0, porque finalmente pues ellos son valores pero binarios, es decir, pues serían ceros y unos solamente. En este caso aquí mostremos la variable existe y nuevamente otro salto de línea. Y finalmente entonces vamos a mostrar aquí las cadenas. Vamos a mostrar aquí el nombre de la persona. En este caso lo voy a hacer aquí con un espaciocito en blanco. Después quiero mostrar el apellido. Listo. Voy a mostrar aquí un guioncito para separar entonces la dirección. Voy a imprimirlo todo dentro de una misma línea. Bueno, es un formato que ustedes le quieran dar. Y finalmente entonces el return 0 para terminar con la aplicación. Verifiquemos sintaxis. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos entonces por acá una advertencia. Finalmente no es que sea un error, pero es una advertencia. Entonces me dicen por acá que la línea 7, bien, de pronto se puede pasar entonces este rango de datos, se puede pasar de lo que puede almacenar entonces un long. Entonces, ¿qué me dice aquí? Es mejor entonces que usted utilice un long in, bien, para verificar y que no se nos pase. Vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Y ejecutemos la aplicación. Bien, ¿qué pasó entonces por acá? Antes me salió edad. Como les decía antes, cuando yo declaro una variable y no le asigno un valor inicial, ella queda predeterminada como 0. Aquí nos salió un primer 0, que es el de la variable edad. Bien. Después me dice cantidad, también vale 0. Suma 1 y suma 2 también valen 0. Entonces aquí nos salieron los 3 ceros. Después vamos a mirar entonces en este caso aquí, bueno, vamos a imprimir, después de las cantidades, vamos a imprimir el ID. ¿Qué pasó entonces aquí con el ID? Sí, correcto. Aquí me está diciendo, mire, me salió un valor pues totalmente diferente a lo que yo estoy almacenando. Entonces vamos a corregirlo. Sigamos acá aquí con las variables de tipo flotante. Por ejemplo, la nota 4.8, la variable A que vale menos 1.58 y la variable A mayúscula, bien, que vale 1.50, que salieron bien. Y lo que les decía aquí con el valor de pi, solamente nos imprimió hasta cierta parte. Hizo una especie pues como de truncamiento ahí y no me mostró todos los decimales. Les digo, más adelante vamos a mirar los tipos de formateo para poder obligarlo a que nos saque pues toda la cantidad de decimales por pantalla. Finalmente, entonces, ¿qué tenemos por acá? Las variables de tipo booleano. Bien, entonces, como les decía, mire, activo, entonces me sale con un 1. Nosotros lo hemos asignado como verdadero. Bien, y existe pues que vale falso, entonces por pantalla saldría como un 0. Y las cadenas, los string, bueno, aquí no tenemos dificultad, bueno, me sale el nombre pegado aquí del apellido, todo lo imprimimos pues dentro de una misma línea, guión y la dirección que le dimos. Bien. Bueno, vamos a verificar entonces en este caso que ya para terminar con este, para no hacerlo tan largo, por ejemplo en este caso así, lo que nos está diciendo aquí con el warning. Entonces me está diciendo que lo coloquemos como un long in. Vamos a ver en este caso aquí, long in. Y verifiquemos nuevamente entonces aquí. Bien, bueno, me sigue dando entonces aquí pues una advertencia. Vamos a mirar a ver cómo sale por pantalla. No, sigue dando entonces un valor pues diferente al que tenemos ahí planteado. Bueno, como les decía, en este caso pues pues muy posiblemente se esté saliendo pues ya del rango determinado. Mermemos el rango, por ejemplo, en este caso aquí vamos a mermarle unos dígitos adelante. Ya en este caso ese valor ya sería necesario almacenarlo entonces dentro de una variable flotante o doble. Así sea un valor entero, también se puede almacenar dentro de un flotante o un entero. No tenemos errores y ahora sí, no tenemos dificultades. Entonces, cuando el valor ya es demasiado grande, ¿no? Entonces ya hay que pensar, por ejemplo, en utilizar un flotante o un doble. Bueno, chicos, en próximos videos vamos a comenzar entonces a trabajar con la parte de la entrada y salida de datos, a utilizar variables, a leerlas, a asignarlas, a asignarle operaciones matemáticas y demás.
Bien chicos, hasta la próxima.